Bueno, bienvenidos a esta presentación. Gracias por haberse conectado con nosotros. Y realmente lo que nos interesa destacar es el sentido que tiene este libro dentro del programa de publicaciones alternativos de la Galería Freites, que constituyen productos de investigación no vinculados directamente con las exposiciones ni los catálogos, y esto hace que esta es más que un libro, yo diría que es más que una publicación, es un, un extenso y profundo trozo de nuestra historia, de, además vista a través de los rostros de un personaje central en Venezuela como es Simón Bolívar. Esto es lo que hace que es un libro tan especial. Y aunque hemos extendido un poco o retrasado un poco su presentación por bueno, razones que conocemos, sabemos que lo que estamos en este momento dando al público es realmente un tesoro. El equipo de investigación de esta publicación estuvo formado por Catherine Chacón y Ani Bello, asesoradas y supervisadas por Roldán Esteban Grillet, lo que le da un valor incuestionable de garantía de rigor, de seriedad a la publicación. Y sobre todo, actualiza los conocimientos que ya y las investigaciones que ya se habían tenido anteriormente de Simón Bolívar, del rostro de Bolívar, y lo incorpora esta nueva adquisición que es muy especial dentro de la iconografía del Libertador. Eh, yo diría que es un, un- bueno, un rostro de Bolívar, pero es también la mirada de Bolívar, el Bolívar que sabe extender su visión más allá de la historia. Fue una de las últimas versiones que se realizó de su rostro, de manera que, bueno, los invitamos a que disfruten de la publicación, a que se contacten con la galería los que deseen adquirir el libro. Y bueno, bienvenidos Ani Roldán y Catherine, que son los responsables de esta maravillosa ocasión. Tardes. Eh, bueno, yo estoy de verdad muy agradecida de esta presentación de este libro que, como tú bien lo dijiste, María Luz, por muchas razones se pospuso un poco y, y que surgió yo recuerdo que en ese entonces yo trabajaba en la Galería Freites, por supuesto, y en un momento su director Alejandro Freites, estábamos haciendo, digamos, algunas revisiones de algunas piezas preeminentes, digamos, del fondo artístico de la galería. Esta entre otras. Y cuando llegó a mis manos la carpeta una investigación, por cierto, preliminar hecha por ti, María Luz, un informe y todo, digamos, el material documental sobre este Bolívar, y vi de qué se trataba, realmente dije, pero esto es un tesoro. Mira, no solamente por ser Pietro, tener la importancia que tiene dentro de la estatuaria venezolana bolivariana, ¿verdad? Que sabemos que fue el autor de muchísimas obras que son baluartes de la iconografía del Libertador. Eh, Sino también, bueno, por el momento, ¿verdad? Digamos digamos, no me quiero meter en este tema, sino hacerlo ver el momento tan importante de discusión sobre la iconografía de Simón Bolívar. Y al ver esto y la belleza de la pieza misma, porque la pieza es un busto que se sale de lo meramente laudativo, sino es un Bolívar muy especial, muy bien hecho y con un rasgo sí neoclásico, pero también con cierto romanticismo. Es una pieza, yo digo que para mí es excepcional, a mí me encanta esa pieza. Y, y como digo, atendiendo al momento histórico de Venezuela y de toda, digamos, la discusión iconográfica en torno a Simón Bolívar, me pareció que era importantísimo eh, darle a esta pieza
sacarla, realmente estudiarla y darle la posición que se merece, porque realmente es una pieza muy importante para nuestro arte y nuestra historia. Y entonces, bueno, de ahí surgió la idea de hacer un catálogo, un pequeño libro, que poco a poco fue creciendo porque nos fuimos dando cuenta, yo convoqué a Nibello para que me acompañara en esta investigación, fuimos dándonos cuenta que, bueno, que era lindo contextualizar este libro dentro de todo lo que es, digamos, la iconografía heroica en la historia del arte, que es todo un tema, la iconografía del héroe, un tema que Ani Bello desarrolló muy bien. Por supuesto, había que darle un gran capítulo y una gran revisión exhaustiva a todo lo que era el rostro de Bolívar y su iconografía dentro de la historia. Había que darle también un espacio a la estatuaria de Tenerani, por ser un autor que tanto tiene que ver con nosotros y que además desarrolló una obra bueno, que es reconocida a nivel internacional. Y por último, hacerle un estudio, digamos, histórico y también formal a esta pieza, destacando cuáles eran sus virtudes, sus cualidades, tanto dentro de la estatuaria específicamente de Tenerani, como de la estatuaria bolivariana y la estatuaria, digamos, decimonónica en general. Entonces, convocamos, por supuesto, al profesor Roldán. Yo creo que todos sabemos que no puede haber primero que es nuestro maestro, le debemos todo, mucho de lo que somos, y además es un estudioso también del siglo XIX venezolano, de la historia del arte del siglo XIX, también de la iconografía bolivariana y de la historia bolivariana, y lo convocamos para que fuera digamos, el que revisara y nos diera sus críticas, sus sugerencias, que fueron valiosísimas. Nos aportó también textos que nosotros no habíamos revisado, inclusive textos de su autoría que todavía no estaban publicados, pero que de alguna manera daban una idea, pues, de este problema de la iconografía bolivariana. Entonces, bueno, surgió esto, formamos un equipo maravilloso, donde estuvo también la diseñadora Ingrid, ya no recuerdo su apellido, y bueno, surgió este libro también con la colaboración de personas, digamos, en el extranjero, instituciones que nos permitieron la reproducción de algunas piezas que eran importantes para establecer las comparaciones iconográficas e historiográficas. Y bueno, es una alegría presentarlo hoy, porque fue una investigación ardua, muy bien hecha, y creo que todos nos lo merecemos como venezolanos, nos los merecemos como latinoamericanos, tener esta imagen tan hermosa de nuestro libertador, rescatar esa imagen del héroe lleno de, digamos, el héroe virtuoso, ¿no? Que fue Simón Bolívar para nuestra memoria, para nuestra psique, nuestro imaginario colectivo. Eso es lo que tengo que decir. Gracias. Bien, es un gusto estar aquí con ustedes, acompañándoles en la presentación de este libro, que es realmente un aporte muy importante, trascendente para el conocimiento de la obra de Tenerani y específicamente de su contribución a la iconografía de Bolívar. Mi participación en este libro fue muy relativa porque me encontré con un texto ya prácticamente hecho, muy bien resuelto. Sin embargo, algunas referencias había que corregirlas y me comprometí pues a cederles parte de mis investigaciones sobre el tema, algunas publicadas, otras no publicadas todavía. El tema de Bolívar es un tema apasionante, no solo por la significación de su vida, sino porque en la historia venezolana pues se le ha rendido culto a su memoria y a su propia imagen. De manera que es una
de las imágenes más divulgadas, la imagen de Bolívar, sin que una y otra imagen sean exactamente la misma, porque cada uno de los artistas ve un Bolívar distinto. Cuando uno como historiador encuentra dos imágenes muy parecidas de un mismo personaje, no es que los dos artistas vieron al mismo personaje y vieron las mismas cosas, sino que uno seguramente se está copiando de lo que vio el otro. Así se han establecido una serie de modelos iconográficos a partir de los cuales otros artistas han pintado a Bolívar. Son muy pocas las imágenes de Bolívar tomadas en vida. Tenerani, por supuesto, siendo un escultor italiano que nunca estuvo en América, como muchos otros artistas que han representado a Bolívar, tiene que alimentarse de fuentes iconográficas que le proporcionan los que le encomiendan la obra. En este sentido, pues hay una serie de hipótesis porque quienes encomiendan los primeros bolívares son colombianos, es decir, neogranadinos, como se les decía en la época. Primero es Mosquera, gran admirador de Bolívar, que había sido prácticamente el heredero de la presidencia de la República de Colombia, ya cuando Colombia está separándose de Venezuela y de Ecuador. Y el segundo va a ser José Ignacio París, ¿verdad? También colombiano, muy amigo personal de Bolívar y que también tenía acceso a fuentes directas de imágenes de Bolívar tomadas en vida. Se especula cuáles pudieron haber sido las imágenes determinantes. En todo caso, hay un artista en común que es José María Espinosa, que pintó a Bolívar en el año 28. ¿Verdad? Del 28 al 30 hay imágenes de este Espinosa. Sin embargo, lo que llama la atención de este busto es que justamente las imágenes que no se hicieron públicas de José María Espinosa son las que inciden en esta nueva elaboración del rostro de Bolívar. Las imágenes que no se hicieron públicas, que eran imágenes privadas, que solamente conocieron algunos relacionados con Bolívar, son las imágenes que José María Espinosa realizó sin autorización de Bolívar, es decir, a escondidas de Bolívar. Como lo veía, tomaba pequeños apuntes en su libreta. Él era fundamentalmente un miniaturista y la imagen oficial que salió grabada, ¿verdad?, es la más conocida, donde sale Bolívar muy rejuvenecido, con la cabeza un poco gacha y con los brazos cruzados, en una pose de autoridad. Y esa imagen es importante porque es la que va a 10 años de dictadura, una dictadura que fue muy cuestionada en la época y muy justificada para los bolivarianos de la época por el temor que había de la anarquía. Esa no es la imagen que influye en la estatuaria y en ninguna otra imagen posterior, por lo menos inmediata. La imagen que influye más en la estatuaria son la imagen de Rouland, que es un naturalista francés, un médico que pintaba, dibujaba y que había estado durante un buen tiempo contratado por el gobierno colombiano y que tuvo una entrevista personal y alcanzó, mediante esa entrevista con Bolívar, a
trazar su perfil, un perfil muy vasco, decía él, muy clásico, y por supuesto por la misma formación del médico, que era un médico de gustos también clasicistas, pues un dibujo muy acorde con los gustos de la época, que eran los gustos neoclásicos, por supuesto. Lo interesante de la investigación, para mí, no tanto de esta de Torano, sino en general, es que para el consumo venezolano, ¿ya?, la imagen de Bolívar fue siempre, y estamos hablando desde el siglo XIX, una imagen de un Bolívar que ya había llegado a la cúspide, porque el primer retrato que se tiene fidedigno, hecho en vida de Bolívar, llega a Venezuela apenas en el año 26. Y es el retrato que hace en Perú José Gil de Castro, Mulato Gil, que le llamaban, y que no está hecho, ¿no?, con el retratado delante, sino que está hecho con los recursos que tenían los artistas de memorizar las caras de las personas y simplemente reproducirlas, pero haciendo cierto Photoshop, como diríamos hoy, que es dentro de lo que se llama el retrato áurico, el retrato de homenaje, el retrato de reconocimiento de una persona que está en una alta jerarquía, ¿verdad? Por supuesto, eliminan todas aquellas cosas que son indicativos de vejez, de achaque, de preocupaciones o defectos físicos aparentes. Si hay canas, se pinta el pelo, es decir, se coloca todo a su edad. Bolívar ya era un hombre con el pelo gris. Las grandes entradas, él mismo se las cubría peinándose hacia adelante, ¿verdad? Aún así tenía una gran frente. Eso era una técnica de cubrir las calvicies que se puso de moda y que los franceses llamaban coup de vent, es decir, golpe de viento, como si el cabello estuviese sacudido hacia adelante por diríamos hoy, un gran ventilador. No, una gran borrasca, un gran ventarrón que echa todo el cabello hacia adelante. Esa era la forma de peinarse él, pero por supuesto, un escultor le pone más cabello del que tiene, ¿verdad? Y como estamos hablando de escultura, no hay colores, aunque sabemos que la escultura clásica griega era coloreada, pero la que se considera pues neoclásica abandona, por supuesto, todo ese elemento histórico de la escultura clásica. El hecho del consumo de la imagen del venezolano es que Bolívar no tiene bigotes, porque en el año 25 Bolívar definitivamente deja de dejarse crecer el bigote. Por carta se sabe que Bolívar se dejaba crecer el bigote en las batallas y después se los cortaba, ¿verdad? Entre los años 23 y 25 hay varias referencias, ¿no?, en que Bolívar aparece sin bigote en las cartas, no en imágenes. En las imágenes siempre aparece con bigotes, hasta el año 25, en que aparece por primera vez sin bigotes. Pero en la realidad, él se quitaba los bigotes, ¿verdad? Porque los bigotes se le encanecían ya, entonces ya no era atractivo. Y se los dejaba crecer cuando estaba en plena batalla. Esto se sabe por simplemente cartas en donde no lo revela Bolívar, sino que lo revela. Y esto de que Bolívar utilizaba bigotes y que se los quita justamente, definitivamente no se los deja volver a crecer. En el año 25 ya se conocía en Venezuela, pero a partir de los años 40 del siglo XX. Y las imágenes de Bolívar que nosotros tenemos del siglo XIX son todas sin bigotes, porque parten de Gil Fortul, de
del mulato Gil, ¿verdad? Y las imágenes que hace, por ejemplo, Pedro Castillo del año 58 es tomando a Gil, es tomando el mulato Gil, o a otro artista descendiente de David, que es Paul Guerán, que en el año 42-43 le encomienda al gobierno venezolano, a raíz de la traída de los restos de Bolívar, una imagen. Y entonces hace una imagen tomando como ejemplo a Gil, sin bigotes. El siguiente pintor va a ser Tovar y Tovar. En el año 74 en adelante hace 2 bolívares de pie y también sin bigotes. Y llegamos al año 11 en que Tito Salas, un pintor ya más moderno, formado completamente en París, recibe la encomienda del gobierno de Gómez de pintar a la epopeya de Bolívar para la casa natal, y cuando termina ahí, se inaugura la casa natal, le hace la segunda encomienda a Gómez, que es seguir con Bolívar, y es el gran pintor bolivariano para nuestra historia del arte, en el Panteón Nacional. Bolívar nunca tuvo bigotes, ¿verdad? Ni siquiera jovencito. Y Tito Salas estaba al lado, tenía al lado nada menos que al más grande historiador de cuestiones bolivarianas, de las guerras, de su personalidad, en fin, Vicente Lecuna, ¿no? Incluso encerraba con llave a Tito Salas, porque Tito Salas en esa época, los años 20, era muy fiestero, y entonces se olvidaba de la tarea que tenía y lo encerraba en la casa natal para que cumpliera con el trabajo que le había encomendado Gómez, ¿no? De decorar con escenas de la vida de Bolívar y de escenas de la historia patria, ¿verdad? Toda la casa natal. Vicente Lecuna, que conocía, pero que no se había publicado la edición crítica, digamos, de esta revelación de Bolívar, que se la hace a Perú de la Croix, en el famoso diario de Bucaramanga. Va a ser Monseñor Nicolás Navarro quien toma la edición original y hace una edición crítica, y eso en los años 40. ¿verdad? Llegamos a otra, ahí es donde Bolívar dice que, bueno, que cuando cumple años le festejan su onomástico, no le cumplían, no festejaban el cumpleaños, el día del natalicio, sino el día del onomástico, que era en octubre, el día de San Simón. Él dice que, bueno, que se vistió de civil, ¿verdad? Andaba normalmente vestido de militar, se vistió de civil, se quitó definitivamente los bigotes y simplemente, bueno, dijo otra cosa que mucha gente le ha dado crédito, que había tenido un hijo. Eso se lo hicieron creer. Lo cierto es que a partir del año 1956, en que Alfredo Bulto publica su libro, ¿verdad?, sobre los retratos de Bolívar, en donde ha hecho una investigación en que registra casi más de 200, no recuerdo exactamente, más de 200 retratos, y determina cuáles de ellos, los que coincidían, digamos, con rasgos físicos, porque habían muchos retratos de invento, ¿verdad? Sobre todo los retratos que circulaban en Europa eran inventados. Es decir, póngale bigotes que así parecerá latinoamericano, ¿no? Pero no habían rasgos físicos como la forma de los labios, la quijada, la barbilla, las entradas, la forma de las cejas, los ojos pequeños, hundidos, la nariz, ¿verdad?, que era una nariz muy perfilada, muy grande, el ancho de la parte superior del labio superior, que era ancha, ¿no? El labio inferior era más bien abultado, sobresalía, cierto prognatismo, es decir, todas esas cosas que van a ser el tema de Alfredo Bulto en un segundo libro, que es El rostro de Bolívar. El rostro de Bolívar está documentado en primer lugar en la correspondencia de sus amistades o de gente que simplemente lo conoció y lo describe, ¿verdad? Y entonces
al comparar esas descripciones, la de Oliari, la del mismo Páez y de muchos otros testimonios de la época, uno empieza a ver si determinado retrato pudo haber sido tomado directamente teniendo al personaje delante o de referencia, ¿verdad? Entonces, esa segunda investigación de Alfredo Bulton nos va a dar, tomando elementos que son comunes entre uno y otro retrato, los elementos básicos del rostro de Bolívar. Lo que no podía dar ese estudio de Bulton es el estado anímico de Bolívar. El estado anímico de Bolívar se revelaba por las cartas, pero difícilmente los artistas podían reproducirlo. Solo un artista logró dar con ese estado anímico, un estado anímico de melancolía, de pesadumbre, de decepción, de pérdida de ilusiones, y lo da José María Espinosa a escondidas de Bolívar, ¿verdad? Y ese es el elemento que vemos en común en este retrato de Bolívar de Torano. ¿Por qué? Porque si bien, como bien lo señala Catherine Chacón, que hay una mezcla de elementos clásicos y románticos, el elemento clásico o clasicista es la clámide, es decir, la toga romana, ¿no? Si vamos a buscar la imagen clásica de Canova, por ejemplo, hecha sobre el personaje Napoleón, Napoleón está desnudo, pero con el elemento clásico de la clámide, ¿verdad? Lo que no se acepta, y era la crítica de los clasicistas o los puristas, era que introdujera un elemento real correspondiente a la historia, que era el uniforme, ¿verdad? El uniforme militar que correspondía a un general. Pero hay otro elemento, y es que cuando uno ve la cara que talla Tenerani en esta serie de rostros, de bustos que ha hecho, este se destaca precisamente por unos milímetros en que los párpados superiores tapan la pupila del personaje. Y eso es lo que da esa expresividad, esa parte romántica, que yo diría también puede ser combinación de un elemento clásico con un elemento helenístico. La escultura helenística es una escultura expresiva que revela estados anímicos. Y ese simple detalle de unos milímetros en que el párpado superior no está abierto completamente, sino que semicaído y posándose y cubriendo la parte superior de las pupilas, es lo que nos da la clave desde el punto de vista de fisionomía del estado anímico del personaje. Entonces es un Bolívar que se corresponde con esos retratos que hizo José María Espinosa, que lo veían sus amigos y de verdad reconocían que sí, que el Bolívar estaba muy mal. Bolívar mismo decía a sus 40 y pico de años que se sentía viejo, ¿no? Que estaba acabado. Pero eso ningún retratista lo iba a colocar. Los retratistas, eso iba a ser una ofensa, ¿verdad? Ni siquiera José María Espinosa, en el retrato oficial que hace y en las miniaturas que hace, coloca ese elemento de estado de derrota, de desánimo, ¿verdad? Que era un elemento ofensivo realmente, porque era entrar a la intimidad del personaje y él no era quien. Podía haber sido sobrino de José Ignacio París, que era amigo íntimo de Bolívar, pero él no tenía esa intimidad con Bolívar. Hay un momento del diálogo entre el pintor, que es un joven pintor, ¿verdad?, con Bolívar, que le ha dicho, bueno, usted viene aquí todos los días a las 11 de la mañana antes de yo entrar al Consejo de Gobierno y hace su trabajo. Pero esos momentos de pose, ¿verdad? El pintor
se las ingeniaba, pero ¿cómo hacía para que Bolívar se quedara quieto? Si Bolívar siempre estaba caminando, actuando, hablando, ¿verdad? En un momento, y esto se sabe porque hay las memorias de la Patria Boba, que son memorias dictadas a un amigo escritor por el mismo pintor, y él revela ese detalle de la cercanía de él como pintor con su retratado, con su efigiado, y le dice, pero quédese quieto un momento. Y Bolívar le dice, ¿cómo que me voy a quedar quieto? ¿Usted cree que yo soy una estatua? Y bueno, eso queda como testimonio. De manera que ese retrato oficial que hace José María Espinosa es una síntesis de esa voluntad de autoridad que quiere comunicar a través de un grabado en su época de dictador presidente, ¿verdad? Dictador por 2 años. Es la dictadura, según los términos históricos romanos, que era simplemente el que dictaba la ley durante un periodo difícil de la República. Volviendo a lo de los bigotes. Nosotros entonces empezamos a consumir a un Bolívar con bigotes que por supuesto Torano ni se lo podía imaginar, porque si se apoya en José María Espinosa pinta a Bolívar cuando ya no tiene bigotes, en el año 28, ¿verdad? Y de ahí todas las imágenes públicas que la estatuaria, tanto de Tenerani en Venezuela como Tadolini, que va a ser el estatuario que hace la escultura en el año 54, escultura ecuestre para Lima, y que aquí reproducen y que aquí se inaugura para el año 70, 74 en la Plaza Bolívar, ¿verdad? Las imágenes pictóricas entonces que nosotros hemos consumido hasta el año 56 han sido fundamentalmente para el consumo venezolano imágenes que se inspiraban fundamentalmente en el Bolívar sin bigote. ¿Qué pasa con el libro de Bulto? Que nos da a conocer todas esas imágenes, sobre todo colombianas, ecuatorianas, incluso peruanas, porque antes de llegar Bolívar al Perú, ya habían llegado imágenes desde el Ecuador al Perú. Y una de esas imágenes es la que sirve a Gil de Castro, que no conoce a Bolívar y que nunca lo va a tener de frente posándole, ¿verdad? Hace una primera interpretación de Bolívar y es a partir de un retrato que conoce que viene ya reproducido, por supuesto, desde el Ecuador. Y ese retrato lo representa a Bolívar con bigotes, ¿verdad? Y se sabe de dónde él toma la imagen, no la toma del personaje, sino de un retrato que está circulando desde el Ecuador por un mechón que le sale a Bolívar por acá, que está en el retrato original. Entonces ya uno sabe que este se copió de aquel. Pero el retrato que le hacen a Bolívar como homenaje, como premio, como reconocimiento pues a su trabajo por la independencia del Perú, realmente no es el de Gil de Castro el que manda hacer el gobierno. El de Gil de Castro es una encomienda privada de Bolívar, ¿verdad? El que le manda a hacer el gobierno y que manda supuestamente a reproducir para que esté en todas las municipalidades es uno que realiza Pablo Rojas, mulato también, pero de inferior calidad a Gil de Castro. Y yo creo, en mi investigación, uno puede a veces imaginar que ese retrato muy difícilmente le pudo haber gustado a Bolívar. ¿Por qué? Porque era un Bolívar más cercano a su realidad. Aunque estaba muy contrahecho, ¿verdad? Pero lo presentaba con una gran calva, ¿verdad? Con un tamañito pequeño que se hacía un poco más alto con las botas que utilizaba de montar. Pero lo que pudo haberle disgustado a Bolívar en su gusto neoclásico es
la cantidad de cosas que aparecen alrededor de ese retrato de Pablo Rojas. Muy barroco, muy estilo a los retratos de los antiguos obispos, llenos de cosas alrededor, ¿verdad? En cambio, el retrato de Gil de Castro, alguien debió haberle dicho, mire, hay un mejor pintor, que es Gil de Castro, ¿verdad? Que ya le hizo un retrato a usted sin conocerlo, pero es de mejor calidad. Y entonces, bueno, lo contrata Bolívar. Y Bolívar se va. Bolívar se va. Pero como Bolívar ya está en la ciudad, ya no está en campaña, se ha quitado los bigotes, ¿verdad? Se lo vuelve a crecer y todo eso. Y Gil de Castro tiene la posibilidad de hacer un segundo retrato de esos especiales que cobraba mucho más, que eran los retratos de pie. Es decir, normalmente se hacían los retratos de medio cuerpo, retratos muy especiales de gente muy importante, se hacían de pie, se cobraba más caro, ¿no? Entonces, bueno, ese retrato es el de Gil de Castro, que llega por primera vez a Venezuela en las manos de Antonio Leocadio Guzmán, que ha visitado Bolívar como emisario de Páez, y cuando regresa, él trae un retrato. Pero Bolívar ha hecho entonces, ha pedido al retratista 2 retratos. Uno para Inglaterra, para que de allí tomen el retrato y hagan una versión en grabado y la gente sepa quién es Bolívar, ¿verdad? En su momento de máxima gloria en el año 25, y otro retrato, no para que los venezolanos sepan, sino para su hermana, que es el Gil de Castro que nosotros tenemos aquí. Y ese Gil de Castro, la hermana lo exhibía con las ventanas abiertas en la sala principal de su casa, en la casa de Gradillas, donde ella vivía. No era de ella, era de Anacleto, del hijo mayor, sobrino de Bolívar, la casa de Gradillas, de la esquina de Gradillas, de manera que cuando había algún zaperoco, y lo hubo, cuando se intentó matar a Bolívar en el año 28 precisamente, cuando inicia la dictadura, el 25 de septiembre, se produjo una gran conmoción en Venezuela y la gente solicitó salir con ese retrato para hacer una especie de procesión, en reivindicación al personaje Bolívar. En ese momento, pues Bolívar tenía muchos admiradores en Venezuela. Ya del 26 en adelante es cuando Bolívar empieza a declinar en cuanto a sus admiradores en Venezuela. De manera que el primer retrato, imagen de Bolívar que nosotros vemos, es sin bigote. Y empezamos a ver a Bolívar con bigotes gracias a la divulgación que hace Alfredo Bulton de los retratos hechos en Colombia, en Ecuador y en Perú, incluyendo el de Gil de Castro, el primero, que era un retrato de busto. Quería decir al final que, bueno, que este trabajo que ha emprendido la Galería Freites, apoyándose en sus dos investigadoras, una todavía con ella, Ani Bello, ambas, Catherine y Ani Bello, ambas alumnas graduadas en la Escuela de Arte y alumnas mías, de las que yo me siento sumamente orgulloso, por supuesto, hicieron lo que hace todo buen investigador. Yo simplemente me limité a corregir algunas cositas, pero fue un trabajo que incluso a mí me dio a conocer material crítico que yo ignoraba, concretamente trabajos realizados en Colombia, donde son mucho más bolivarianos que nosotros mismos en Venezuela. Gracias por haberme dado esta oportunidad de presentar este libro, del que yo me siento muy orgulloso que mi nombre esté vinculado a esta investigación realmente importante de estas dos investigadoras, Catherine Chacón y Ani Bello. Y infinitamente agradecido que un venezolano como Alejandro Freites haya puesto su parte adquiriendo esta obra, que ningún gobierno, una vez descubierta la obra, se interesó, porque quizás no
vieron lo que nuestras dos investigadoras, Ani Bello y Catherine Chacón, vieron como particularidad de este Bolívar de Toral. Muchas gracias. Porque esta publicación que fue hecha ya hace algún tiempo y que quedó en vísperas de su bautizo y su presentación, se haya podido concretar en este encuentro. Y me honra que en esta ocasión esté acompañada por mi querido profesor Roldán y por Catherine Chacón, la señora Catherine, ambos muy queridos por mí, profesionales de la trayectoria y el talante, bueno, de muchísimos años de la investigación del arte aquí en nuestro país. De verdad que estoy muy contenta, agradeciendo también a la Galería Freites, al señor Alejandro Freites, por habernos dado, digamos, esta oportunidad de que se llevara a cabo una investigación que, como comentó María Luz, está fuera del carácter expositivo que por lo general llevan las galerías, haciendo hincapié en un aporte a una obra que realmente tiene una significación muy especial para nosotros los venezolanos. Bueno, la presentación de María Luz, la presentación de la señora Catherine, profesor Roldán, amplísima y profunda, nada de la historia de la iconografía de Bolívar. A mí no me queda más que hacer un breve paneo, un breve, digamos, selección de imágenes de la producción de Pietro de Tenerani, que realmente ha sido uno de los escultores que, como comentó el profesor Roldán, pudo plasmar la psicología. Yo creo que ese es el elemento clave en el análisis y lo que nos da esta pieza que realmente nos muestra la eternidad del héroe, pero del héroe que se convirtió en hombre, ¿no? O del hombre que se convirtió en héroe, que justamente ese es el punto para mí sensible de esta pieza. A continuación, haciendo aras de la presentación del profesor y, digamos, anclando con imágenes algunas de estas explicaciones, especialmente o básicamente a través de la producción de Tenerani, vamos a colocar, ¿sí? Vamos a compartir imagen. Sí, en efecto, Pietro de Tenerani realizó 8 esculturas de Simón Bolívar. Fueron 5 bustos y 3 esculturas pedestres, de las cuales la primera de ellas, como comentó el profesor Roldán, fue encargada por Tomás Cipriano Mosquera en 1830, elaborada en 1831, y en efecto lo que destaca es que este encargo fue un encargo privado. Esta primera pieza muestra a Bolívar justamente vestido con el atuendo militar, del que acaba de comentar el profesor. No recibió muy buenas críticas por parte del público, digamos, de entendidos y estudiosos de este momento, porque no correspondía al carácter o a la manera como se debía representar al héroe. En este sentido, el concepto de Bolívar era el concepto del héroe, manejado también en otras representaciones, también como las de Napoleón, etcétera, ¿no? En otros artistas, figuras claves para la historia. Entonces, en este primer busto, Pietro de Tenerani incluye también, justo en el centro de la clámide, un rosetón. Este rosetón tenía la imagen de Washington, y voy a citar acá un breve párrafo en el que dice, acá, ya, perdónenme acá un momento, Pietro Giordani, esto fue en 1826, antes del fallecimiento de Bolívar, dice así, que así como el nombre de Antonio Canova había quedado unido al de Washington por haber hecho su estatua, deseaba que el de Tenerani estuviera en el futuro unido al de Bolívar. Y es justamente también esta, digamos, ascendencia y esta paridad con uno de los escultores también importantes y representativos de esta etapa neoclásica en Italia. Seguimos con el próximo. En 1836, Pietro de Tenerani realiza 3 bustos
El primero, ubicado en la Casa de Nariño del Palacio Presidencial de Colombia en Bogotá, y el segundo, otra pieza en mármol, ubicada en el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores en Caracas. La particularidad de estas dos piezas es que abandona la indumentaria militar y la ropa con la clámide romana, como digamos, fue demandado en aquella primera representación, la de 1831. En este caso, en el del Ministerio del Poder Popular, la presencia de ese rosetón en el que todavía se mantiene la figura de Washington, lo hace en la obra dedicada al Palacio Presidencial. En cambio, que la encargada para acá, que se encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aplica más bien un medallón, un rosetón. En la siguiente pieza, que hemos considerado como Chirca 1836, que es justamente la que motiva esta investigación, el Bolívar de Torano, es una pieza que, a decir de Pineda, su representación se ajusta cronológicamente a este periodo o a estos años en los cuales se le ha ubicado. Y a diferencia de las tres primeras propuestas, en esta está la indumentaria militar unida a la clámide también, a esa toga romana, tal cual lo demandaba la tendencia neoclásica para este momento. Entonces, este es un elemento importante y tal cual como lo comenta el profesor Roldán, la psicología del personaje es muy importante en esta pieza. Digamos, el sentido de lo ideal del héroe se vuelve eterno, pero a través del hombre que mira, ¿no? Quizá este es uno de los elementos claves en la representación de esta pieza. Por favor. Vemos otras vistas de esta misma pieza, elaborada en mármol. Por favor, siguiente. Ajá. Y acá podemos ver un poco más de cerca esta explicación que nos daba el profesor en relación al párpado caído, incluso a la incisión en su pupila, que también hace de él una mirada profunda. En la siguiente obra, o en el siguiente busto, que es el de 1842, también en mármol, ubicado en el Banco de la República de Colombia, vuelve nuevamente a Tenerani a utilizar el uniforme militar, la indumentaria militar, conservando todavía el medallón de Washington. En este punto es importante destacar que esta obra, que ha sido mencionada tanto por Alfredo Bulton en una de sus publicaciones, como el mismo Pineda, en nuestra investigación, digamos, la búsqueda de imágenes más recientes, nos encontramos que no se encuentra ya en el Banco de la República y hasta ahora desconocemos el paradero de esta pieza que forma parte de este conjunto de bustos elaborados por Pietro de Tenerani. Ya posteriormente, por favor, se le realiza otro encargo, tal como lo indica el profesor Roldán, a través de José Ignacio París Ricaurte, que es esta obra pedestre realizada en hierro, la cual fue, digamos, encargada para ser instalada en su casa, pero que por disposición del Congreso de Nueva Granada se colocó en la Plaza Mayor de Bogotá, hoy Plaza de Bolívar de Bogotá. Aquí en esta obra, como en la siguiente pieza encargada para Venezuela, para resguardar los restos del Libertador, está la obra del monumento a Simón Bolívar, ubicado actualmente en el Mausoleo del Libertador, en la cual Tenerani también emplea nuevamente la indumentaria militar con la toga y al mismo tiempo la postura propia de esta dinámica o esta tendencia neoclásica de colocar una pierna adelante para dinamizar la posición de lo que se ha llamado el contraposto, ya como parte de, de los elementos característicos de la representación. De alguna manera, acá cierro, ¿sí? Es como una breve hilación de la producción de Tenerani.
Cierro digamos, este conjunto de obras realizadas por Tenerani, por supuesto haciendo hincapié en su producción de la iconografía bolivariana. Por supuesto él tuvo también una presencia importante a través de obras ya de carácter religioso, y bueno, de alguna manera Tenerani ha sido significativo, y las piezas claves dentro de la producción bolivariana, dentro de la producción de Tenerani y dentro de la gran producción bolivariana, de verdad que denota que esta obra, de la cual tenemos el placer, el honor de difundir, es realmente una pieza emblemática y de la que hasta ahorita no sabemos si la obra fue encargada, si la obra tuvo algún tipo digamos, solicitud especial. Lo que nos llama la atención es que esta obra estaba en un taller, en el taller de Pietro de Tenerani, se conservó aquí hasta este momento en el que es descubierta, y faltaba otra pieza que también fue encargada justamente también para resguardar las vísceras, perdón, otro monumento que se perdió en un naufragio también encargado por el gobierno colombiano. Y bueno, esta es la gran producción de Tenerani, es un hallazgo importante, y bueno, de alguna manera, ya para concluir, nuevamente agradezco la presencia de todos en este momento, de verdad que me llena de muchísima alegría, y bueno, ya el libro está disponible en librerías del país y en la galería. Entonces, para los interesados, también en ampliar esta información, quedamos a la orden por acá. Muchas gracias.